Donde tú me estás viendo mi pantalla. Turuturutun. Los protocolos, Nicole y mis compañeros, son la base que nosotros tenemos para poder trabajar o para poder articular los procesos. Sandy, ¿con cuáles tienes abierto primero? Yo tengo el de intervención frente a bullying, ciberbullying, grooming, happy Ya, land. Yes. este tiene que... Oh, no, el PDF. Ya, vamos a ver Sí, este pues. primero. Básicamente, este protocolo, ¿qué tiene que hacer tía Sandy? Este protocolo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este protocolo es, bueno, en cuanto también al Departamento de Convivencia Escolar, es evitar, digamos, el bullying en el colegio. Como ya todos deben de saber, acá está estrictamente prohibido el bullying, y en caso de que así sea, mediante este protocolo se interviene el bullying en la sala. En casos anteriores, me acuerdo el año pasado, con la tía María Fernanda hicimos varios talleres respecto a este protocolo en cuanto a evitar el tipo de bullying y además también el ciberbullying, porque muchas veces no necesariamente es de manera presencial, sino con tan solo un me divierte en Facebook, por ejemplo, en una publicación de que alguien está expresando algo serio, también estamos ahí haciendo el ciberbullying. Pero ese es el objetivo principal. Sí, y en ese objetivo, el protocolo lo que hace es define qué es lo que es el bullying, que es conocido como el acoso escolar, nos indica, los tipifica propiamente tal, es decir, nos dice cuál puede ser el acoso y lo entrega de forma descriptiva. Habla de lo que es el ciberbullying, hace esta diferencia del bullying, que es el que se da en contexto presencial y es el que se da en contexto online. Esta tipificación que a nosotros nos entrega es el que nos sirve. Un minuto, Nicole. Ya, Nicole, perdón, volvimos acá que estábamos con una... Estabas describiendo el Acá. protocolo. Entonces, hace la diferencia de lo que es el bullying y el ciberbullying, entregándonos, claro, la misma tipificación anterior. Por ejemplo, aquí no habla de las fotos que uno sube a internet, de las plataformas como antiguamente existía el Pitea de algo en Fotolog. Entonces, crear perfil falso para poder difamar a una persona, entrega una tipificación la cual tiene que ser, se tipifica y tiene que tener una medida reparatoria. También no especifica qué es lo que es el grooming, que hace referencia a una esfera sexual, donde se debe involucrar un adulto y un menor de edad. ¿Ya? Entonces, se habla de que esto es un delito y cómo a a la otra persona. Y el Happy Slappy tiene relación con que un grupo de estudiantes graba una situación, un hecho, y lo hace público en las redes sociales. ¿Ya? Es así como nosotros, o sea, el protocolo lo que dice es que nosotros tenemos que utilizar el siguiente proceso. Espera, me lo estoy buscando. Ah, perdón, acá. Eh, Habla de que nosotros como funcionarios, al momento de explicar o conocer cualquier situación en el contexto escolar, presencial, en el establecimiento entre varios compañeros, nosotros debemos, idealmente, separar al estudiante de este grupo de amigos, un estudiante que es molestado por sus pares, a un estudiante que sea molestado por sus pares, ya sea en recreo o dentro de la sala. Tenemos que controlar la ansiedad del momento del suceso
porque por lo general puede suceder que los estudiantes se descompensen cuando se dan cuenta que a través de redes sociales le hicieron un meme o le hicieron otra imagen que denigra su persona, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración todos esos conceptos. Nosotros tenemos que tener reserva excesiva para poder comunicar este tema, es decir, no hacerlo público, sino que abordarlo desde la forma integral, preocupándonos de nuestro estudiante que en este minuto está sufriendo este hecho. ¿Ya? De esta forma, nosotros debiéramos, o más, o sea, en realidad debiéramos preocuparnos de ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando el estudiante presenta explosiones de ira, tiene cambios de humor, se siente desmotivado para venir al colegio, porque uno le va preguntando, oye, ¿por qué no vienes? No, es que no quiero ir. Entonces, nosotros con eso nos vamos dando cuenta si es que existe o no existe alguna dificultad. Entonces, nosotros tenemos que activar distintas conductas de acción. Nosotros, si nos logramos dar cuenta en el aula o a través de las redes sociales, nosotros tenemos que avisar al encargado de convivencia escolar del establecimiento. Tenemos que promover una entrevista indagatoria con el estudiante involucrado. Tenemos que hacer la triangulación de la información del equipo de inspectoría y los profesores de asignatura. Luego de eso, tenemos que hacer el resultado del diagnóstico se debe informar a la dirección. En el caso de bullying y ciberbullying, se va a desarrollar un plan de trabajo con los estudiantes involucrados. Se va a crear un plan de trabajo con el grupo curso afectado. Debemos denunciar a carabineros del bullying o ciberbullying con evidencia, respaldo y declaración de las víctimas. Nosotros estamos obligados a denunciar porque es un hecho que menoscaba a una persona y eso está tipificado. En el caso de happy lapping y grooming, también se tiene que hacer un plan de trabajo con los involucrados, se debe crear un plan de trabajo con el grupo curso, se debe entregar la información y evidencia a los organismos legales y educativos, y hay que hacer la denuncia a la Fiscalía del delito de grooming y al Tribunal de Familia. Y también la denuncia carabinera en el caso del happy slapping por material audiovisual. Nicole, de lo que hemos conversado de este protocolo, ¿consideras tú que es adecuado, está bien construido o algo hay que cambiar? Lo mismo es Sandy o Alberto. Veamos qué opina la Nicole. No, me parece perfecto. Claro, yo creo que aborda súper bien en realidad lo que tenemos que hacer. Exacto, va a tirar hasta el punto, se preocupa de la víctima, de las personas que hacen el bullying. Está súper bien. Se preocupa en realidad de todos. Además que clarifica los tipos de bullying, porque Sí. generalmente en los colegios se habla de bullying, pero no agregan o no especifican el ciberbullying o esas palabras más raras que nombra hasta el final. ¿Cómo se llama? Grooming. Y tú decís, ¿qué es eso? Y al final tú decís, es parte del bullying también. Claro, es bien específico. Es una tipificación diferenciada del bullying. Sí. ¿Ya? Entonces, a este protocolo no le haríamos una mayor observación, no le haríamos un mayor cambio. ¿No? Ya. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver el protocolo de actuación ante sospecha o denuncia de abuso sexual. Al igual que el protocolo anterior, este protocolo viene a dar respuesta a una situación que básicamente es donde un menor de edad participa en una actividad sexual no consensuada. Lo mismo igual sucede con el que es mayor de edad, ¿ya? Pero es más difícil en ese caso poder tipificarlo, pero igual se utiliza este protocolo. Entonces, en el protocolo, como se está viendo en pantalla, nos tipifica los tipos de abuso sexual. El abuso sexual propio, abuso sexual impropio, la violación y el estupro. ¿Ya? Básicamente el abuso sexual propio tiene que ver con las tocaciones que tiene el adulto hacia el menor de edad o del menor de edad al adulto. ¿Ya? Este no implica una penetración, sino que un contacto físico. Y
el abuso sexual impropio es la exposición del menor de edad a hechos de connotación sexual, tales como exhibición de genitales, exposición a pornografía, imágenes sexuales, retos sexuales, entre otros. La violación tiene relación con el acto de la penetración sin el consentimiento de la víctima, a través de la amenaza y el chantaje. ¿Ya? Y el estupro es la realización de actos sexuales aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima. ¿Ya? Esto es, la verdad es que está categorizado a los 14 a los 17, ¿no? Sí, de los 14 a los 17. ¿Ya? Donde un tercero, una persona adulta, una persona de la misma edad incluso, utiliza estrategias para poder llegar al acto sexual. ¿Ya? ¿Qué otro se considera abuso? También se castiga la relación sexual homosexual con un menor de 18 años, aun cuando no se cumplan las condiciones de que definan el sentido de violaciones de estupro, actos sexuales con menores de edad, pagar por servicios sexuales de menor de edad y cualquier acto sexual que afecte los genitales, ano, boca de un menor de edad. ¿Ya? En este protocolo, nosotros tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgos son las características que pueden asociarse como premeditorios o indicativos para poder llegar al proceso. Es decir, que la persona tenga, por ejemplo, falta de educación sexual, una carencia afectiva, dificultades en el desarrollo asertivo, baja capacidad para la toma de decisión y personalidad introvertida. Son como ciertos patrones que pueden favorecer que una persona, un tercero, desarrolle estas características con el involucrado en este caso. Cuando este protocolo nos habla de las señales de alerta, nos indica de que nosotros como profesores tenemos que estar atentos. En caso que un estudiante nos indique que tiene dolor o molestia en el área genital, infecciones urinarias que no son frecuentes porque se supone que no ha tenido relaciones sexuales, entonces uno empieza a darse cuenta de esos detalles, cuerpos extraños en la vagina y en el ano, retroceso en el proceso de control de esfínter, en el caso de los más pequeños, los niños más pequeños, comportamiento o conducta inapropiada en relación a su edad y vestimenta con varias capas de ropa. Es decir, que nosotros nos damos cuenta que un estudiante que se vestía por lo general con la normal, o sea, típico como nos metimos nosotros, con la ropa de estación, pero de un momento a otro, en verano ya empieza a cubrirse más, no utiliza, por ejemplo, poleras, peto, cosa que antes se utilizaba. Son indicadores que uno debiera estar más atento y decir, oye, este niño cambió. En el caso de los indicadores emocionales, psicológicos y conductuales, ¿ya? En estos indicadores encontramos, como dijo el tío Nico, emocionales, psicológicos y conductuales, como por ejemplo los cambios repentinos en las conductas o en el rendimiento escolar. Un estudiante, por ejemplo, que asiste regularmente a clase, que tiene buen rendimiento escolar, de repente empieza a tener cambios negativos al respecto. Alguna dificultad de establecer los límites relacionales, por ejemplo, que un estudiante que sea muy cercano a nosotros como profesores o como tutores, de repente sea un poco más desconfiado, ¿ya? A eso se refiere. Tenemos también la resistencia a regresar a casa después del hogar. Nos ha ocurrido en la realidad que tenemos muchos estudiantes que están, no sé, pues en un horario que salen a las 2:30, por ejemplo, y ellos prefieren quedarse acá en el colegio jugando o haciendo sus tareas, y algo ahí nos indica, algo ahí nosotros podemos detectar entre estos chiquillos, no necesariamente a lo mejor de abuso sexual, pero sí de que hay una problemática en el hogar que no les permite querer regresar después del colegio. El retroceso en el lenguaje verbal, eso también quizás implicaría más en los pequeñitos, como decía recién el tío Nico, igual que el control del esfínter. Trastornos del sueño, esto también tenemos a hartos estudiantes que, bueno, quizás también va por un lado más tecnológico, que se quedan pegados con el celu, ¿cierto? Y les cuesta un poco dormir o duermen en las tardes y tienen ahí los sueños cambiados. El desorden alimenticio, como también tenemos chiquillos que de desayuno se toman una energética, por ejemplo, no almuerzan o luego comen toda la noche, ahí también algo nos puede indicar que algo está ocurriendo ahí en sus casas ahí, o con su entorno más cercano.
Las fugas del hogar, muchos de nuestros estudiantes también, en vez de estar con los padres o los tutores responsables, se van a vivir con amigos o con el abuelo o con alguna persona significativa. La autoestima disminuida. Un estudiante que nosotros podamos ver, por ejemplo, que es súper, que se arregla harto, que es bien pretencioso, que de repente ya no quiera sentirse así. Entonces ella habla de que su autoestima se ha disminuido bastante. Los trastornos somáticos se refiere a los dolores de cabeza, a algún desmayo o cualquier otro tipo de dolores que vengan presentando frecuentemente. La ansiedad es muy reconocida en muchos aspectos, ya sea en lo alimenticio como también en el mismo colegio, y eso es lo que genera inestabilidad emocional. El sentimiento de culpa, la inhibición o el pudor excesivo, como también daba el ejemplo el tío, que una niña que venga con polera generalmente, ahora no sé, venga con pleno sol, con un montón de chalecos puestos, por ejemplo. O el aislamiento, la escasa relación con sus pares, que no tengan mucho, en su dinámica familiar, no tengan muy buenas relaciones interpersonales, también refiere a esto, y conducta sexual no acorde a su edad cronológica. Por ejemplo, el tema de la masturbación, cómo se expresan ellos con sus compañeros utilizando palabras no adecuadas, o que todo lo relacionen con juegos sexuales, por ejemplo, respecto a su edad cronológica. El temor a estar solo con algún miembro en específico de la familia, y también más abajo nos vamos a encontrar que en este protocolo no solamente nos referimos a familia o entornos cercanos, sino también al colegio, a nuestros profesores, a nuestros tutores, a nuestros auxiliares, a todo el miembro que conforma el colegio. Intentos de suicidios o ideas suicidas también, comportamientos agresivos y sexualizados que estos estudiantes puedan tener cambios repentinos. Vamos a continuar. ¿Continúo yo? Y acá habla de a corto plazo en periodo inicial de la agresión. Acá nos habla de las consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales que se pueden detectar en una persona que haya sido abusada sexualmente. En las consecuencias emocionales encontramos sentimientos de tristeza, cambios bruscos del estado del ánimo, irritabilidad, rebeldía, temores diversos, vergüenza, culpa y ansiedad. Si se da cuenta, Nicole, que es nuestra estudiante ahí que nos está escuchando, tiene mucha relación con lo que hablábamos anteriormente. Sí, todavía está Nicole. No veo el... Maureen o Joseph. Aparecieron más personas ya. Sí. Maureen, hola Maureen, hola Joseph, bienvenidos. Estamos en ¿cuál, Nico? En este, se me cambió. Acá, ahí. Vale. Perdón. Ahí está. Ya, en las consecuencias cognitivas encontramos también la baja del rendimiento escolar, las dificultades de atención y concentración sostenida, la desmotivación por tarea escolar y la desmotivación general no focalizada. Generalmente lo que hablamos anteriormente, que estas personas cuando son abusadas sexualmente tienden a bajar el rendimiento escolar o a tener cambios de conductas generales más que nada. Y conductuales como por ejemplo conductas agresivas, rechazo a la figura de algún adulto en específico, marginación, temor al agresor, embarazo precoz también encontramos, y por último y lo más importante que también es las enfermedades de transmisión sexual, que no solamente aquí caben en este protocolo como abuso, sino que en general en nuestra vida sexual diaria. Vamos bajando. Ya, y encontramos, bueno, es más que nada lo mismo que mencionamos anteriormente, solo que aquí el protocolo lo tiene repartido en etapas, que es consecuencias que se pueden dar a largo plazo, a mediano plazo, ¿cierto? Pero todas tienen que ver unas con la otra, que va con la baja autoestima, los cambios bruscos, ¿cierto? Por ejemplo, acá el tema de la prostitución, el alcoholismo, todo el tema, las malas relaciones familiares o con el entorno más cercano. Y aquí quería llegar, que es muy importante, sí, acá, que para tener en consideración, y que es una de las cosas que me gusta de este protocolo, es que el no notificar un caso de abuso sexual, nosotros como establecimiento, digamos, o como los profesionales, la dupla psicosocial en este caso,
nos hacemos cómplices de este delito, ¿ya? Nosotros seríamos cómplices del delito en el caso que llegue un estudiante y nos devela una situación de abuso sexual y nosotros nos quedamos callados, creo que 8 horas, que si no me equivoco, para dar a conocer esta información a PDI o a Carabineros y revelar este abuso sexual para nosotros también, una, no ser cómplice y dos, que se acabe este martirio para este menor de edad. Y acá tenemos situaciones de abuso sexual de un estudiante por parte de una persona externa al establecimiento educacional. Como le decíamos recién, que no necesariamente tiene que ser de la familia, a veces muchos abusos surgen desde los entornos más cercanos, el amigo de, o el tío de, ¿cierto? O el vecino, no necesariamente desde el mismo entorno familiar. Acá llegamos a la parte también del profesor o funcionario del establecimiento, que también puede ser que ocurra que algún profesor o algún asistente de la educación cometa este delito con alguno de sus estudiantes. Acá tenemos los teléfonos, por ejemplo, está el Fono Familia de Carabineros de Chile o el Fono Niños de Carabineros de Chile, donde si usted tiene alguna sospecha o ha identificado alguna de estas características que hemos mencionado en este protocolo o algún menor de edad le devela a usted que fue abusado sexualmente, podemos acá llamar a este Fono Familia de manera, ¿cómo se dice esa palabra? Anónima. Y informar esta situación de sospecha por abuso sexual. Y por último, tenemos el resumen del procedimiento de acción que se debe realizar en el caso de sospecha o que ya tengamos certeza de que existió abuso sexual. Como ustedes pueden ver, está la detección o sospecha de vulneración de derechos. Si aquí el estudiante donde dice conversación con la víctima lo devela la situación tal cual es, podemos hacer directamente el proceso judicial denunciando, como les decía, a la PDI o a Carabineros o a tribunales de garantía. Bueno, acá especifica, son 24 horas para que nosotros podamos denunciar este hecho cuando la persona te lo devela directamente. Después tenemos la derivación interna, cuando hay un contacto con tutor o adulto responsable de la víctima, cuando no es la persona directa que te lo detecta, sino que, por ejemplo, la mamá del estudiante o el tío, quien sea el adulto responsable. De ahí se hace un seguimiento y acompañamiento durante el proceso judicial. Y el requerimiento, ¿qué es lo que se solicita? El requerimiento de protección efectuada dentro de las 48 horas siguientes, para que ya desde un comienzo se comience, haga la redundancia, a poner en proceso judicial esta situación develada del estudiante. Eso tiene Nicolás. Perfecto. Estimado estudiante, ¿ustedes alguna sugerencia, algún comentario? Sobre este Nicole, protocolo. Joseph, ¿alguna duda? Sí, profe, ¿cuál sería el apoyo emocional que recibiría el estudiante? ¿El qué? El apoyo emocional que recibiría el estudiante. Bueno, nosotros tenemos psicólogo, ¿cierto? Y es el psicólogo el que está, digamos, facultado para entregar ese apoyo emocional. Sin embargo, como es un tema que se judicializa, al momento de judicializar la develación del abuso sexual, inmediatamente te entregan, digamos, protección o resguardo. Lo más probable es que los deriven a un programa como el PPF, por ejemplo, o de reparación también, que son programas donde intervienen directamente con psicólogos y con trabajadores sociales o lo que se necesite para llevar a cabo el tema del acompañamiento emocional. Son más que nada nosotros como que derivamos y ellos se hacen cargo cuando es abuso sexual, porque es un tema que directamente lo tiene que ver el tribunal. Sí, pero eso no está clarificado, ¿o sí? No, creo que no. Muy buena acotación de la Nicole, porque no recuerdo haberlo leído. No, factores de riesgo. Tenía esa duda porque, perdón, yo tenía esa duda porque según un estudiante que está vulnerado, toma la confianza de hablar de este tema, queda ahí con la persona que le tomó la confianza, entonces derivarlo prácticamente se sentiría traicionado, entonces se volvería a cerrar, no sé si me explico. Sí. Claro, ahí entra un poco, Nicole, el tema de nuestra obligación como profesional
de no ser cómplice de la situación, y ahí uno conversa con este estudiante, o sea, uno le explica que su vida está en riesgo, ¿cierto? Y que tenemos que hacer la denuncia, inclusive tú le das más confianza porque le dice que lo vas a acompañar en todo el procedimiento, que vamos a hacer un seguimiento, que no va a estar solo o sola, ¿cierto? Y ahí es como que tú le, digamos, motivas a que denuncie la situación. Pero muchas veces cuando son menores de edad, lamentablemente el secreto profesional se tiene que romper porque mientras exista riesgo de vida, el secreto profesional se debe romper automáticamente. ¿Me entiendes? Entonces ahí entra ya como un poco más la parte del protocolo, pero es muy buena la acotación que está haciendo Nicole porque no se especifica en el protocolo qué ocurre con el acompañamiento emocional del colegio y cuándo se deriva también. Así que muy buena acotación, Nicole. Sí, lo estamos dejando registrado igual tomando nota. Enseguida nosotros le vamos a compartir una encuesta, la cual tú igual puedes agregar eso. Sí. Ya, vamos con el siguiente protocolo. El de... Drogas. Alcohol y drogas creo que marcaste, no. No, el de... Padre, madre, se embarazada. No, el de está acá abajo, el otro que falta. ¿Cuál quieres tú? El de accidente escolar. Alberto, ¿a usted? No, te Alberto. 290. ¿Ah? Página 290, estoy en el nuevo. Ya, ahí está. Cuenta la página. Alberto, que está al frente, va a explicar el protocolo. ¿Te vas a hacer más? Hola, buenos días, chiquillos que están en casa. Vamos a estar explicando entonces el protocolo de accidente escolar, en donde el Colegio ¿No es cierto? Educación para Todos establece procedimientos determinados frente a algún accidente que busca, ¿no es cierto?, proteger a los estudiantes regulares del establecimiento, que se caracterizan por estar reconocidos por el ministerio para que se produzca este seguro escolar. ¿Ya? Vamos a tener a estos alumnos que están dentro de este grupo que van a tener este seguro escolar y para los efectos, ¿no es cierto?, de este decreto se entenderá por accidente a toda lesión que un estudiante sufra o que causa, ¿no es cierto?, un daño, ¿no es cierto?, en alguna ocasión de estudio o la realización de alguna práctica educacional y que le produzca como daño, ¿no es cierto?, una incapacidad o incluso podría generar la muerte en un caso, ¿no es cierto?, mucho más grave. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgan gratuitamente, como puede ser la curación completa, mientras, ¿no es cierto?, existan también secuelas causadas por el accidente. También va a apoyarse con alguna atención médica, quirúrgica, dental, ya sea en establecimientos externos o en domicilio, hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, rehabilitación, gastos de traslado. ¿Ya? El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiera por lo menos el 70% de su capacidad para trabajar actual o futura, tendrá derecho a una pensión por invalidez igual a un sueldo vital que está, ¿no es cierto?, señalizado. ¿Ya? Todo estudiante inválido o con consecuencia de algún accidente escolar que experimente una merma apreciable en su capacidad de estudio tendrá derecho a recibir educación gratuita por parte del Estado. Este derecho se ejercerá concurriendo directamente a la víctima, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Educación. La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la víctima recibirá una cuota mortuoria, claro, con el fin de cubrir el valor de ellos. Una suma equivalente a los 2 sueldos vitales a escala del Departamento de Santiago. Está también señalado acá en el protocolo la clasificación de los tipos de accidentes en leves, menos graves y graves, claramente, ¿no es cierto?, con la gravedad de este accidente, en donde tenemos que los leves serían apenas unas heridas superficiales o golpes. En menos graves tenemos ya una asistencia médica al tener alguna herida ya mayor y también golpes sobre todo en la cabeza u otra parte del cuerpo. Y cuando tenemos accidentes más graves son aquellos que requieren de una atención inmediata de asistencia médica, como puede ser una caída de alguna altura, un golpe fuerte con algún material más duro, heridas sangrantes con cortes profundos, quebradura de alguna extremidad, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos de comida u objetos, etcétera, etcétera, que pueden estarse considerando más graves.
También tenemos cuáles son algunas de las acciones como aconsejables para poder seguir en estos tipos de accidentes. Obviamente los accidentes leves se puede estar atendiendo por parte de la inspectoría, de los docentes que se encuentran en el momento, que se puede estar prestando un poco de apoyo y poder ser derivado a alguna oficina disponible. También es importante los primeros auxilios requeridos. También tenemos en las salas un botiquín que puede ser efectuado y usado para estos casos. Y también se va a completar una ficha, ¿no es cierto?, de declaración de este accidente, y el cual se generan 4 copias para poder distribuirlas a quienes sean necesarias. También con los accidentes menos graves, es importante también estar avisando, ¿no es cierto?, a los asistentes adecuados como Inspectoría General, ¿no es cierto?, para que tenga conocimiento de estos accidentes. También se puede estar avisando al tutor legal en caso de ser menor de edad, y en el caso de ser mayor también podría estarse solicitando, en el caso de que se necesite retirar del establecimiento el estudiante. Y para el caso de los accidentes graves, el asistente a cargo o quien sea testigo de un accidente avisará en forma inmediata al inspector general. En caso de un accidente, de un golpe en la cabeza o de quebraduras, se aplicarán los primeros auxilios y se llamará, ¿no es cierto?, a una ambulancia para que se realice un traslado a un centro asistencial. Se completará también una declaración para ser presentada en el caso del centro asistencial. En el caso de no ser, ¿no es cierto?, necesario ser trasladado a un centro asistencial, se coordinará junto al tutor legal o persona de contacto ser llevado en un vehículo particular, siendo acompañado también en algunos casos por algún asistente de la educación o algún docente que pudiese ayudar en ese caso. En caso de que no fuese posible ubicar al tutor legal, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más cercano, ya sea en ambulancia o en vehículo particular. También es importante en este caso considerar el accidente de trayecto o, ¿no es cierto?, que vamos hacia o desde el colegio. ¿Ya? Si el accidente ocurre en el trayecto hacia el colegio, el estudiante llegaba y el estudiante llegaba al establecimiento por sus propios medios, los encargados del colegio se comunicarán con el tutor legal y con la persona de contacto para poder nosotros dar aviso de esta situación. En un punto 2 tenemos que si tenemos un nivel de gravedad, ¿no es cierto?, mayor, se generará una documentación respectiva y se va a transportar al estudiante a una unidad de emergencia más cercana. Y punto 3 dice, si el caso grave, se procederá a llamar a una ambulancia, también acompañando al alumno, si es que no está, ¿no es cierto?, el tutor legal o una persona de contacto. Si se tratase de alguna agresión o alguna otra situación que constituya una falta o un delito, se procederá igualmente a llamar a las policías, ¿no es cierto?, para realizar una denuncia respectiva por lo sucedido. Es importante también la declaración individual debe ser llenada de acuerdo al instructivo que proviene por parte del Ministerio de Educación, que son 4 copias, 2 para el hospital, 1 para el colegio y 1 para el estudiante accidentado. ¿Ya? Eso es con respecto al protocolo de accidente escolar, que tiene estos 2 puntos previos, ¿no es cierto?, en el camino y también en el colegio. Ante eso, Nicole o Joseph, porque está el Joseph conectado, ¿algo que agregar, algo que decir? Yo sí. Todo esto es válido de momento que un niño ingresa al colegio. Sí. Es decir, el momento que él salga del colegio, directo a su casa, si tiene un accidente, no tiene nada que ver con el colegio. O sea, no, parece que sí hay una parte que habla del trayecto. Sí. Accidente, trayecto, ahí está. Ahí está la parte, Nicole. Hay una parte que habla de el accidente de trayecto hacia o desde el colegio. Es decir, que si el accidente ocurre cuando tú estás yendo al colegio, igual te cubre, ¿ya? Pero nosotros tenemos que hacer una declaración, ¿ya? El tema es
por ejemplo, no sé, si es de trayecto y tú dices, yo salgo a las 7 de la tarde de acá y el accidente te sucedió a las 9 de la noche, no va a proceder, porque se entiende que el trayecto es como la distancia o lo que nosotros podamos conocer de ustedes sabiendo dónde ustedes viven. Ya, por ejemplo, si yo vivo a 5 cuadras, yo sé que mi recorrido de trayecto pueden ser 15, a lo más 20 minutos. Si es que me voy lento y me voy conversando. ¿Ya? ¿Puedo agregar algo? Sí. Inclusive, por ejemplo, que tú tengas registrado acá en tu ficha de ingreso que vives, no sé, pues, en Los Lúcumos, y luego tú te cambiaste de casa o te fuiste a la casa de tu abuelita o de tu tía o de tu pareja, etcétera, y no está registrado, no está informado, tampoco cubriría porque no es la dirección que tienen como registrada acá en el establecimiento. Por eso también es importante cuando cambian de dirección o números telefónicos o correo electrónico, esa información sea comunicada inmediatamente al colegio y se pueda actualizar. También es parte de este protocolo. Pero no sé si está escrito. De nuevo. De que según la dirección que esté registrada sí, con nosotros es la que nosotros nos vamos a hacer, digamos, como hacer valer el seguro en el caso que esté. Claro, pero no Bueno, está. No sé si está especificado. No está Podría especificado. ser un buen punto. Profe, otra pregunta. Pasa que para mí accidente escolar abarca igual hartas cosas, no necesariamente una guía física. Por ejemplo, casos de que una mujer, no sé, menor de edad o mayor de edad, tenga un accidente con su menstruación, ¿ustedes están preparados para implementarle ropa, cosas así a la persona? O una persona enferma que llegase a orinar, ¿usted también tiene implementado ese tipo de cosas para esas personas? Mira, si es que en el caso de la mujer tiene una dificultad con la menstruación, si hay productos. Claro. Productos sí hay. La verdad es que nunca, o sea, no recuerdo que haya pasado con el tema de la ropa, pero yo creo que podríamos agregar. Sí, sería buena idea. La dirección y tiempo. Y accidentes. Accidentes, ¿cómo se pueden hacer? Como naturales. Claro. ¿O no, profe? Y baño. Claro. De ahí lo podemos clarificar. Sí. ¿Ya? ¿Algo más que agregar ahí? Por mi parte, no. Solo Ya. eso, para personas que tengan problemas. Muchas observaciones. Sí, Muchas gracias, Nicole. Estás muy bien. No será Nicolás reparticipativa. De nada. Ya. Vamos a ver otro protocolo, que es el de para el que nosotros tenemos para apoyar a los padres, madres y embarazadas. Este protocolo tiene por origen entregar las orientaciones técnicas para acompañar la intervención que deben tener las alumnas y los alumnos que pertenecen a nuestro colegio en relación a su embarazo. ¿Ya? Esto establece cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener y las obligaciones para poder apoyarlo. Entonces, tenemos. Vamos a bajar para que me quede más ordenadito. Tenemos que dentro de las medidas que nosotros contamos, las medidas en relación a la evaluación y a la promoción, la estudiante tendrá derecho a contar con docente o profesional del departamento psicosocial quien va a hacer la supervisión de su respectiva asistencia, de sus notas, los horarios de salida, los controles de salud que tiene que ir. En el caso que tenga una evaluación y tiene un control de salud por su embarazo, se va a justificar y se le dará una nueva fecha. ¿Ya? Tendrá el vínculo directo con el jefe de unidad técnica. ¿Ya? Para poder tener un acompañamiento adecuado, es decir, que ella pueda vivir su proceso de ser madre con el colegio. ¿Ya? Acá el profesional el psicosocial tendrá que ser un intermediario, es decir, va a ser el vínculo que va a tener la estudiante embarazada con el colegio. ¿Ya? Se puede entregar material de estudio, se pueden justificar las inasistencias.
¿Algo más sobre esto? No, se podrán iniciar procesos especiales para que este estudiante pueda terminar su proceso antes. Por ejemplo, una de las medidas que yo recuerdo que se hace cuando las madres están por tener su bebé en el mes de noviembre y son de primer nivel o segundo nivel, por lo general se cierra un poquito antes del semestre, se pide una actividad previa y se cierra. O se deja pendiente para cuando, después de 15 o 20 días, en el caso cuando lo tienen entre agosto-septiembre, se deja pendiente las evaluaciones para que luego se pueda reincorporar. ¿Ya? En el caso, desde la convivencia escolar, van a ser los encargados para coordinar que ellos se retiren antes. ¿Ya? Van a ser los encargados de informar de cuándo les tocan los controles, justificar su inasistencia y poder organizarse de mejor manera para que no existan dificultades o choque de información para poder, en realidad para que pueda terminar su proceso escolar. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor vamos a flexibilizar. Se va a flexibilizar la mayor cantidad posible las medidas para que pueda tener un adecuado proceso y un adecuado embarazo. El protocolo también habla de que durante el periodo de embarazo nosotros hacemos las adecuaciones y habla de los derechos que tiene la madre o el padre, en este caso esperando, para poder decidir el tema de los alimentos. Por ejemplo, si es una está recién nacida y viene a clase, igual tiene un espacio, un lugar para poder salir o una hora antes, una hora después, llegar un poquito más tarde, si es que tiene que ir a dejarlo a la sala cuna o un lugar. También se va a flexibilizar. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta esa parte. ¿Algo? ¿No? Nada. ¿Nicole? Sí, yo sí. Ya. ¿Tiene un espacio así como para la muda, para el bebé? Porque hay espacio para que ella tome leche, pero para la muda, o sea, algo preparado, sanitizado. Ya, en el caso de la muda, se utilizaba la enfermería, la camilla en su momento. Pero eso es lo que se puede como flexibilizar dentro del colegio. Lo que sí, nosotros no tenemos con sala cuna. ¿Ya? No tenemos sala cuna, no tenemos una persona que cuide los bebés, pero sí contamos o podemos adecuar el espacio. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando es el hijo menor de 2 años, tiene alguna enfermedad, el establecimiento igual le facilita los espacios o las facilidades para que se pueda ausentar y luego reincorporarse o tener una flexibilidad en cuanto a eso. ¿Ya? Sí, también... no sé dígame. ¿Cuántos meses de anticipación tiene una embarazada para poder terminar su ciclo escolar? Pues es que lo que pasa es que depende de la fecha cuando vaya a ser madre. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún minuto, si es en el mes de julio, por lo general se le adelanta las vacaciones de invierno y se le cierra con esas notas. En algún minuto se tomó esa medida. Si es en el mes de mayo, durante el proceso que tiene días previos, en realidad una semana prácticamente antes de que van a tener su bebé, dejan de participar con nosotros y luego de 15, 20 días luego de dar a luz, se vuelven a reincorporar con la flexibilidad que corresponde. Porque en caso de que ellos tengan, no sé, un parto de emergencia dentro del colegio, ¿estarían preparados también para ese tipo de no sé? Mira, nunca se ha dado. Yo creo que en el momento por intuición, yo creo que sí estaríamos preparados. Pero cuando han sido embarazos de alto riesgo, como aquí se lleva igual un registro, hay un registro de las madres, padres, en realidad de la embarazada, cuando evidenciamos que es un alto riesgo el embarazo, ya se aplica una medida de flexibilización. Por ejemplo, se le imprimen las guías o lisa y llanamente se la vamos a dejar, cosa de que no tenga que salir de su hogar y tenga las medidas preventivas para su embarazo. Como que eso, como nosotros tratamos de tener un control sobre, valga la redundancia, de los controles de salud que tiene, se previene eso. Cuando han sido embarazos de alto riesgo, creo que hasta los 3, 4 meses vienen, no vienen más que eso. No. Y terminan y se flexibiliza para que terminen el proceso de otra forma. Ya, pero todo de acuerdo a la situación de salud
que tiene La en este madre. caso la embarazada. Este protocolo también habla de la responsabilidad de los padres de los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad. Es decir, que los jóvenes tienen cierta responsabilidad ante nosotros, ¿ya? Se tipifica también un taller de intervención psicosocial, donde el departamento psicosocial realiza talleres de parentabilidad positiva en conjunto con los programas del Chile Crece Contigo. O la idea general de esto es que mejoren sus prácticas parentales. Y las redes de apoyo se activan, es decir, nosotros tratamos de nos vincularnos con la red de atención de salud de Quillota y con el programa Chile Crece Contigo, con la plataforma de gestión familiar y acompañamiento pedagógico entre pares. De esta forma, buscamos que él y la embarazada tengan la facilidad de toda la red de apoyo posible para el bebé y para ellos, ¿ya? Y aquí está mostrada la bitácora de la alumna embarazada, donde está el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, la dirección, los antecedentes del hijo, en el caso que aún no haya nacido, y la justificación de la ausencia. Y con eso nosotros generamos un respaldo por qué se ausentó. En el caso cuando es embarazada, también se deja el registro, ¿ya? Por lo general cuando son embarazadas nos traen el registro de los controles, entonces uno sabe las fechas con anticipación. Del protocolo de embarazo, ¿alguna duda, consulta? ¿Qué hasta el momento estoy? Ya. Ya. Terminamos con ese. Vamos a trabajar ahora el protocolo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tía Sam. Ya. El protocolo. Ay, perdón, te pegué. Bueno, este protocolo está basado en un marco teórico que tiene relación con la vulneración de los derechos y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí. Este marco teórico dice que se debe considerar que la vulneración de derechos es parte de una conceptualización macro denominada violencia intrafamiliar, que es definida en 1990 por Corsi. Este autor dice que todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, entendiendo por relación de abuso a toda conducta que por acción u omisión ocasione daño físico y o psicológico a otro miembro de la familia. Esta conducta de abuso debe ser de naturaleza crónica, permanente o al menos periódica para que la relación familiar pueda ser considerada como un caso de violencia intrafamiliar. Dada esta definición, se deben considerar algunos aspectos que determinan la valoración y evaluación de las relaciones agresivas o violentas, dentro del contexto familiar. Por ejemplo, tenemos las características del vínculo entre los sujetos implicados, los tipos de violencias ejercidos al interior de la familia, la naturaleza de los actos de violencia y la intensidad de los actos de violencia. Por ejemplo, nos encontramos con la violencia conyugal. Esta es donde se encuentran las situaciones de abuso que se van produciendo de manera intensa y creciente entre los miembros de la pareja conyugal. Aquí habla como de la violencia de pareja, ¿cierto? Tenemos también el maltrato a ancianos. Este también es por acción u omisión que provoca daño físico o psicológico a algún adulto mayor, me gusta más esa palabra, adulto mayor, realizado por algún miembro de su misma familia. Y por último, el maltrato infantil, que es también cualquier acción u omisión no accidental. Cuando hablamos de omisión es cuando una persona está omitiendo algo que está evidenciando, ¿cierto?, de parte ya de los padres o también de los cuidadores o adultos responsables que tenga este menor de edad, que también estén provocando tanto daños físicos como psicológicos. Acá también podemos incluir que el abuso físico no es tan solo golpes de puño, ya sea cachetadas, también entran, por ejemplo, los empujones
o que haya una agresión con algún objeto, no sé, le tiren un cojín encima, por ejemplo, o algo ya más fuerte, heridas con algún tipo de arma, entre otras cosas. Y todo esto es en un uso de la fuerza con el objeto de tener relaciones sexuales en contra de la voluntad del agredido. Eso también entra por parte de este maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Vamos bajando. Ya, acá tenemos la tipología del maltrato infantil. Tenemos el maltrato infantil intrafamiliar y en el intrafamiliar nos encontramos con el maltrato activo y pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intrafamiliar activo nos encontramos con el abuso físico, el abuso sexual y el maltrato emocional. El maltrato emocional está más bien, ¿cómo se llama? Se refiere a palabras, digamos, por ejemplo, algo verbal que a la persona le pueda provocar emocionalmente un maltrato, no necesariamente solo lo físico entra acá en esta tipología intrafamiliar. Y por el otro lado tenemos el maltrato extrafamiliar, que habla de la institucional, la explotación laboral y sexual, y el consumismo. Acá, como pueden ver, el protocolo los describe a cada uno de ellos. El abuso físico, como les decía, ya todos sabemos que se refiere a cualquier acción que esté colocando en algún riesgo grave al niño, niña o adolescente de manera física. Luego tenemos el abandono físico, o también reconocido como la negligencia, que son acciones por parte de los responsables hacia los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sus necesidades físicas, sociales, psicológicas e intelectuales. Ya incluye también, como dice acá el protocolo, una falta de previsión del futuro cuando se hace un abandono físico. Tenemos el maltrato emocional, como les contaba recién, que es una hostilidad verbal crónica en forma de insulto, ya sean desprecios, crítica, amenaza, abandono, un constante desapego, un rechazo también que muchas veces existe entre los padres o cuidadores de los niños, insultos, cualquier insulto verbal ingresa acá. Oh, me atoré. Perdón. Y este puede ser por cualquier parte de algún miembro que conforma la familia. Tenemos el abandono emocional. Es una falta persistente de respuestas por parte de los padres. Por ejemplo, acá para que se pueda entender un poco el abandono emocional, cuando un niño está esperando que llegue su padre o madre del trabajo y está con muchas ansias de contarle algo, y este padre dice, no, espérate que estoy trabajando, no, espérate que estoy respondiendo, no, ¿me entiendes? Ese rechazo también es parte del abandono emocional, no solamente que esta persona se haya ido del hogar, por ejemplo, no necesariamente se refiere a dejar el hogar, un abandono emocional, ¿ya? Tenemos el abuso sexual, que ya lo habíamos hablado en el protocolo anterior, ¿cierto? Que se define como la participación del niño en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado también por su desarrollo biológico y a las que no puede otorgar su consentimiento, que estas están violando sus tabúes sociales y legales. Y ahí entran algunas características como la edad del agresor, la coerción, la autoridad o la influencia que puede utilizar este agresor, el beneficio que tiene el adulto, el hecho de entrar dentro de una construcción social que va a depender de los valores y las normas también de la sociedad. Y para complementar un poco con lo anterior, el abuso sexual puede estar dividido en paidofilia, que significa delito homosexual o heterosexual contra un niño o niña, la evofilia, que es el comercio sexual entre un adulto o un adolescente. Aquí entra podríamos decir como la prostitución que muchas veces los padres ejercen en menores de edad, el incesto, que es la relación sexual con personas del entorno familiar. Por último, la clasificación del delito sexual puede diferenciarse según el tipo de abuso. Tenemos el contacto físico sexual, tenemos las tocaciones, la estimulación, la inducción, que es cuando
La persuasión del niño o niña o adolescente a penetrar ya sea con un objeto o parte corporal al agresor. A eso se refiere la inducción. El material audiovisual, cuando se les muestran fotografías, películas pornográficas con alto carácter sexual a niños que, como decíamos anteriormente, por su edad biológicamente no están preparados para comprender lo que se les está mostrando, la incitación y la participación de este niño a ser partícipe de un acto sexual involuntario, las masturbaciones en presencia de un niño también, algunos cuidadores, puede pasar acá, no sé, por ejemplo, un vecino, etcétera, entre otras cosas, y la exposición de sus órganos sexuales con el propósito de obtener alguna excitación o gratificación sexual. Luego nos saltamos al Convenio Internacional de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. En esta convención internacional, Chile adscribe en el año 1989, poniéndose en práctica desde recién el año 1990. Igual podríamos decir que es de una manera bien tardía que esta Convención Internacional de los Derechos aparece acá en Chile, entendiéndose que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran legislados y estructurados con parámetros técnicos específicos, velando en todo momento por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos se encuentran respaldados y protegidos por diversas leyes promulgadas. Entre ellas se puede nombrar la ley de la afiliación, la ley de adopción, la ley de tribunales de familia, la ley de responsabilidad penal adolescente y el decreto 830, que se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ahí lo especifica de una manera más detallada. Luego también podemos agregar que nos encontramos con la no discriminación, donde el niño no deberá sufrir discriminaciones por raza, color, género, idioma, cultura, origen social, discapacidad, entre otras cosas. El interés superior del niño son las leyes que afectan a la infancia y estas deben beneficiarlas de la mejor manera posible en cuanto al interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y la protección, la participación. Y tomando en cuenta estos otros 4 principios fundamentales, también la UNICEF establece una serie de ejes para los derechos de niño, niña y adolescente, donde podemos encontrar a la identidad y la familia, a expresarse libremente y el acceso a la información. Eso también es muy importante, mantener informados a nuestros pequeñitos o ya jóvenes o adultos con respecto a estos temas, cuáles son sus derechos, qué pueden hacer y qué no pueden hacerle terceras personas, ¿cierto? A la protección contra el abuso y la discriminación, el derecho a la educación, que es por uno de los que nosotros velamos constantemente en nuestras visitas domiciliarias, a una vida segura y sana, los niños impedidos a la atención especial, también tenemos acá la protección contra la violencia intrafamiliar, nuevamente entra la educación, el trabajo, la afiliación. Aquí podemos describir un poco que son los niños que tienen derecho a la identidad, a conocer su origen biológico y a pertenecer a una familia, sea con padres biológicos o adoptivos. A eso se refiere la afiliación, cuando los chicos tienen derecho a conocer de dónde vienen ellos, de dónde están sus raíces. La alimentación, la adopción, tenemos también la salud. Y ahora pasamos a otro punto que habla de los delitos sexuales. Todo esto también está muy ligado al protocolo de abuso sexual. Se repite un poco algunos temas, como recién ya lo hablamos, ¿ya? Después acá encontramos el artículo 175 del nuevo Código Procesal Penal, que estipula a qué estarán obligados a denunciar. También acá entra un poco lo que hablábamos recién, que nosotros como establecimiento tenemos la obligación de velar, denunciar, ya sea tanto el abuso sexual como también el maltrato a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Eso también es un poco de lo que ya hablamos. Procedimientos de detección y derivación. Acá es cuando se habla de cuando el colegio detecta alguna situación de esa y cuáles son las vías de acción inmediatas que se deben hacer. La vía de acción inmediata, esta es cuando la institución, nosotros como establecimiento, se encuentra en la presencia de vulneración de derechos, que son certificadas, considerando ya sea el relato del niño, como decíamos, no sé, pues identificación de lesiones físicas, que nosotros veamos que ese chico viene maltratado o esa chica, evidencias de cualquier gravedad que estén expuestas, ya sea emocionalmente o físicamente, y que nosotros podamos detectar.
De esta manera, la vía de acción inmediata considera estos pasos, son 4 pasos. Primero, evidenciar la vulneración de derechos de manera observable, o sea, lo que les decía, que la estamos evidenciando aquí mismo en el colegio. Luego, informar a los profesionales correspondientes dentro del contexto. Aquí entraría el equipo de convivencia, la dupla psicosocial y también el equipo directivo. Y luego la elaboración del informe pertinente para ya empezar a derivar la situación y la derivación inmediata a la institución correspondiente, que ahí ya puede ser la denuncia o derivar a veces activando redes a algunos programas. Y después tenemos la vía de acción por sospecha. Esto quiere decir que nosotros no estamos evidenciando físicamente al chico o podemos ver quizá una lesión, pero él no nos ha revelado la situación. Ahí también nosotros podemos hacer una vía por sospecha de que ya tenemos muchos indicios de que esta persona está siendo maltratada o que está siendo abusada. También podemos como establecimiento denunciar esa situación sin necesidad de que este estudiante nos haya revelado la situación. Creo, tío Nico, que ahí terminé porque nos pasamos a anexo. Ya, los anexos. Acá pueden ver el protocolo de detección por vulneración de derechos. Tenemos fichas acá en el establecimiento que son las que se rellenan para ser derivada la situación. Acá también está el programa de intervención, donde se identifican las conductas y las lesiones o los relatos, después la entrevista abierta con el estudiante, la entrevista con el tutor legal, la construcción de informe técnico, luego la derivación a tribunales o fiscalía, que es donde decíamos que puede ser cuando el estudiante nos ha revelado la situación o necesariamente podemos derivar por sospecha, y luego la coordinación con la red Sename, que es quien se hace cargo de esto. Y acá seguimos viendo los formatos, claro. Y aquí hay un mensaje. Si usted recibe el relato espontáneo de un niño, niña o adolescente respecto del delito que sufrió, apóyelo y conténgalo. No lo culpe por lo sucedido, no reduzca ni fuerce el relato, realice la denuncia. Si hay violación, guarde la ropa sin lavar y entréguela a la policía o a la fiscalía según sea el lugar donde usted interponga la denuncia. Ese es como un consejo que tiene aquí el protocolo, que muchas veces nos encontramos con situaciones y no sabemos qué se debe hacer primero. Y aquí seguimos viendo los formatos más que nada. Claro, ahí lo que habla son de los programas. Habla de las siglas y los programas que puede uno participar. Porque en realidad uno hace la denuncia al tribunal y el tribunal, de acuerdo a un diagnóstico por profesionales del tribunal, hace la derivación al programa. Sí. ¿Ya? Nicole, con este protocolo, ¿algo? No, profe, está bien todo. Súper clarito. Joseph y Marie Angie Pierry, que se acaban de integrar ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta? Y vamos, casi en la hora. Si no hay dudas, no hay consultas. Vamos con otro protocolo. El siguiente protocolo tiene relación con la prevención, detección e intervención en consumo de alcohol y drogas. Este protocolo tiene como objetivo orientarnos a nosotros como profesionales del establecimiento en los diversos grados que tiene el consumo, cómo debemos prevenir y cómo debemos intervenir en caso de identificar este concepto. Nos habla de un marco teórico, de qué es lo que es la prevención, nos separa la prevención primaria y la secundaria y la terciaria. Habla de cuáles son los niveles de intervención, habla de las drogas y la drogodependencia, cuál es el concepto, cómo se define en nuestro país. Hace la tipificación entre las drogas blandas y duras. ¿Ya? Aquí hace la atribución de que las blandas, entre comillas, son las que tienen menor poder adictivo y las duras son las que tienen mayor poder adictivo. Hace la tipificación por las drogas de síntesis, las drogas legales e ilegales, entendiendo que dentro de las drogas legales tenemos el tabaco y el alcohol, y los fármacos también son considerados, sí, los fármacos también son legales bajo una receta médica.
Sin embargo, los otros no están tipificadas, como la cocaína y la marihuana. Ya hace la separación de las drogas psicodélicas y las drogas psicotrópicas. También las clasifica, según la norma chilena, de acuerdo a las sustancias, según la actividad biológica y psíquica del individuo, si son depresoras, estimulantes o perturbadores. ¿Ya? Habla de la teoría, de la teoría por qué existe el consumo de drogas y habla del marco legal de la ley 20.000, que tiene que ver con la sanción que existe al tráfico de estupefacientes. Y luego de eso, luego de todo lo expuesto, nos habla de los procedimientos y vías de la comunicación. Aquí nos dice que, por ejemplo, si a través del tráfico o el microtráfico, que los funcionarios, que somos parte de esta comunidad educativa, tenemos que guardar el principio de inocencia. Es decir, yo me puedo dar cuenta de que quizás la tía Sandy o el tío Alberto le puedo sentir olor a marihuana. Puede ser, pero ante eso yo no puedo prescindir o asumir que ellos están vendiendo, ¿ya? O si yo veo que le pasó algo, papelillo, o sea, que le pasó algo a otra persona, tampoco puedo decir, están vendiendo, están consumiendo. No puedo hacer eso. Se debe poner en conocimiento al equipo de gestión escolar para poder tener la información de forma reservada y oportuna. En el caso que nosotros logremos dar cuenta de esto de forma in situ, infraganti, nosotros debemos informar a la dirección y en el caso que sea menor de edad se debe informar al tutor legal. Simultáneamente a eso nosotros tenemos que hacer la denuncia a la unidad policial más cercana. Hoy en día Carabineros está a menos de 500 metros. Son nuestros vecinos. ¿Ya? Si es menor de edad, nosotros tenemos que oficiar al tribunal para que el tribunal defina medidas de protección de los derechos de este estudiante. ¿Ya? Y desde ese momento es fiscalía quien realiza la investigación pertinente, no nosotros. Nosotros entregamos los antecedentes que nosotros conocemos, pero ellos son los que hacen la investigación. Cuando nosotros descubrimos o sorprendemos a un estudiante consumiendo dentro del establecimiento, debemos revisar la sustancia. Lo más probable es que fume rápidamente y se acabe todo el estudiante. Tenemos que dejar registro de lo sucedido en el libro de clases. Tenemos que derivar al estudiante al inspector general. Y el inspector general deberá hacer firmar al estudiante un compromiso de cambio de comportamiento. Es decir, que tratar de que no consuma dentro del colegio. El estudiante será entrevistado por la dupla psicosocial y si el estudiante se encuentra intervenido de forma externa por el consumo de drogas, se va a dar aviso al programa que lo tiene a cargo. Si el estudiante llega con sustancias o consumido, el estudiante llega bajo las conductas del consumo, llega ya volado, por así decirlo, se le va a permitir ingresar a la sala, siempre y cuando no evidencie una conducta de cambio, entendiendo que no sabemos si van a ser depresoras o qué tipo de droga va a consumir. Como no sabemos qué tipo de droga consumió, nosotros solamente podemos evidenciarlo en su conducta, sería. ¿Ya? Si el estudiante evidencia o nosotros no logramos dar que su conducta cambió, está en evidente estado de... ¿Cuál es la palabra ahí? Estado bajo el efecto del psicotrópico, claro. Se va a dejar registro y se hará un seguimiento del estudiante durante el día. Si presenta alguna dificultad dentro de la sala, se saca de la sala y se lleva a un lugar
donde poder tener una conversación, una intervención con él. ¿Ya? En el caso de que esto suceda en clases virtuales, nosotros tenemos que guardar el principio de inocencia, de acuerdo a la ley 20.000, tenemos que avisarle al equipo de la gestión escolar y al equipo convivencia. Si es menor de edad, tenemos que oficiar a las redes judiciales, ¿ya? Y Fiscalía es quien hace la investigación. Nosotros, en base a lo que vimos a través de las cámaras, podemos hacer la denuncia y indicar que tenemos las sospechas de, y ellos hacer la investigación correspondiente. Hasta esa parte, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Aquí hay un anexo donde habla de el resumen de los efectos de la marihuana, de la cocaína, del LSD, en el mediano, en el corto plazo y a largo plazo, ¿ya? Cosa de que se tenga tipificado qué es lo que puede suceder si uno consume. Tenemos dentro de los anexos, es el anexo 2, que es la ley 20.000, que está de forma explicativa y que es una estrategia para que los estudiantes puedan leer y decir, oye, aquí está la ley y puedo identificarla, ¿ya? Esta es la ley en sí copiada para saber sobre la tenencia responsable y el consumo. Y tenemos la ley 20.084, que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. Y aquí se hace un separado solamente del artículo 1, que tiene que ver con que se regula la responsabilidad de los menores de edad dentro del establecimiento y sus posibles actividades delictuales. Y la ley 19.925 habla, se deja como anexo sobre el expendio y consumo de bebida alcohólica. Ustedes saben que la ley no permite venderle alcohol o alguna otra droga legal a los menores de edad. Incluso hoy en día nosotros, cuando compramos alcohol en el supermercado, hasta una botella de vino blanco o una cerveza, tenemos que presentar el carnet, tengamos la edad que tengamos. Y aquí está el flujograma del uso de la información, como avanza dentro del colegio. Se muestran los canales, es decir, que está la detención de delitos fragantes de tráfico de narcóticos, consumo de droga, alcohol, sospecha de tráfico, microtráfico, va al director y dirección hace la gestión correspondiente. Y aquí está el anexo de la entrevista a los estudiantes, que se mantiene durante el proceso. Este es el registro de intervención y coordinaciones con el estudiante de acuerdo a los planes o acuerdos acordados. Y aquí hay un protocolo de acciones ante faltas asociadas al consumo de droga. ¿Ya? Eso, estimado. ¿Dudas, consultas? Nicole. No, profe, no, claro. Ya. Nicole, yo ahora le voy a compartir un enlace que también lo va a contestar el profesor Alberto, la profesora Sandra, todos lo vamos a contestar porque es como la síntesis de nuestro trabajo. ¿Le gustó la ¿Podría actividad? repetir eso? Le voy a mandar una carpeta. Perdón, un enlace. Espérenme. No encuentro el documento. Tranquilos. Y la verdad que me gustó la actividad, especialmente porque le da un espacio a nosotros los estudiantes de dar nuestra opinión sobre las reglas del colegio. Sí. Yo pegado. Sí, ya está en internet, pero aquí lo... Profe, había algo que yo había pensado, ¿qué pasa en caso de que un estudiante, por ejemplo, llegue con un arma? Porque yo estoy entendido que no se revisan mochilas. También existe un protocolo, pero no son de los que vamos a trabajar el día de hoy.
Sí, existe un protocolo. De arma blanca. Sí. En el chat está el enlace que debemos completar. Es un formulario Google donde va a aparecer todos los protocolos que nosotros acabamos de ver y si nosotros estamos o no estamos de acuerdo. ¿Ya? Ustedes tienen que marcar ahí si es poco adecuada la conceptualización, cómo se abordan, si la derivación y la intervención son las adecuadas. Y agregar sugerencias. ¿Ya? Carla, ¿está con nosotros ahora? Estaba en otra sala, ¿cierto? Sí, me dijeron que saliera y 10 minutos y volviera a la sala inicial. Ya, Por fin. no hay problema. O me salgo y... No, tranquila, si nosotros estamos terminando, nosotros también terminamos. Ok, Estamos trabajando en los protocolos. bueno. Pero parece que otro, todos tenemos el mismo formulario. Es el mismo formulario para todos, porque igual evaluamos el protocolo, aunque la Nicola aportó indicando bastantes cosas. ¿Sí? Sí, Vamos a responder el... ¿ya? Sí. Si fue largo el proceso. Ya. Nicole, ¿pudiste entrar al enlace que le mandé? Joseph, ¿pudiste ingresar? Profe, yo termino de trabajar y lo hago. Ya. La tía Sandy. Ahí está. Alberto, te lo mando igual a WhatsApp. No, yo estoy entrando. Ya. Voy a dejar de grabar y vamos a esperar que todos vuelvan a la sesión principal para hacer el término, ¿ya?